Ya hablamos de lo que hizo el Papa Francisco respecto de la influencia del Opus Dei hace un ratito con Paula Vistagnino. Ya hablé muy en detalle sobre su legado respecto de la igualdad, respecto de la violencia que se ejerce mediante la economía, su crítica del capitalismo, cómo se animó a enfrentarse a los tecnomagnates, cómo les dijo que paguen impuestos. Lo escuchaban ustedes en el editorial al principio del programa. Pero quiero hacer foco también en el Papa antes de ser Papa. Nos acompaña un periodista especializado en la Iglesia Católica, se llama Lucas Scharer, que viene siguiendo desde hace muchísimo tiempo el rol de Francisco y que lo seguía cuando era Bergoglio. ¿Cómo estás, Lucas? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, estar acá, compartir con ustedes. Bueno, lo siento, porque sé que era alguien muy cercano a vos, así que primero el pésame, ¿no? Bueno, gracias. Sí, siento que no es una despedida, ¿viste? Fue raro, hoy a la madrugada cuando me mandó un amigo, está en la parte de prensa allí de Vaticano, es latinoamericano, somos varios latinoamericanos en Roma y estamos como hermanados a la distancia. Y después siguió la seguidilla de Catarata, nunca lo sentí como che, me largué a llorar, todavía no. No siento que lo estamos como, ya esto quedó acá. Nosotros tenemos, la fe católica tiene la resurrección, que fue el domingo, entonces venimos como un momento de, no, murió, pero a los 3 días levantó. Claro. Es como que no estás bajón, sino que estás arriba. Y ayer lo vi 2 veces, lo que se llama la oración a la ciudad de Roma y al mundo, el Orbi Orbi. Sí. Lo vi 2 veces, imagínate, re fanático. Lo vi primero personal, en lo personal, y después lo vi más compartido. Y es como que Jorge siempre está, no sé, es como, después con el tiempo se sabrá. Imagino los parientes, sí, los parientes, que muchos de los Bergoglios son personas que no hablan en los medios. Conozco a varios de ellos, sí ha entrevistado pocas veces porque da pocos reportajes de su sobrino, tiene un sobrino de jesuita. Mirá, ¿cura también? Es cura, mirá. Muy formado. José Luis Narvaja, no llego al apellido Bergoglio porque es de una de las hermanas, muy interesante. Él está ahora en Roma y, o sea, la mitad del año vive en Roma y la mitad acá. O sea, yo creo que la familia Bergoglio debe estar muy afectada. Muchos amigos de él, de la infancia de Buenos Aires, que no hablan en los medios. Los Bergoglio, todos los que han hablado, parientes y amigos, siempre han tenido autorización de él. Mirá. No se habla con la familia de Bergoglio sin que él te autorice. Bueno, hace 15 años, 18, 20 años incluso, un joven, Lucas Scharer, me mandaba mensajitos de texto, creo que ni siquiera por WhatsApp, era mensajito de texto, me mandaba mensajes sobre las actividades de Bergoglio. Sí, claro, verdad. Vos un poco como colaborador suyo, un poco como periodista también en ese momento cubriendo esas noticias. Sí, de la Iglesia cubría en un portal de política, que era el primer portal de política en la ciudad, y él era arzobispo de Buenos Aires, entonces, y además hacía de prensa de la Fundación Alameda en ese momento, y prensa del MT, porque Juancito Graboy en ese momento no tenía ni prensa. Claro. Y era muy reacio Juan a los medios. Y vos lo ayudabas en eso. Tenía que hacerlo, claro. Obligatoriamente más o menos. Bueno, ¿y esos actos de qué iban? Me acuerdo, por ejemplo, uno, no me acuerdo si en 11 o en Constitución. Sí, te acordás bien, eran misas, no actos, porque Bergoglio lo que hizo cuando la problemática de la trata y de la exclusión le golpeó la puerta al arzobispado fue recibir, escuchar y después accionar. Ver, juzgar y accionar. ¿Y en ese acto qué hacía? Misa. Él sentaba las organizaciones con la iglesia. O sea, el departamento de migraciones, los curas de las villas, todo aquel que estaba en la temática de los excluidos y de la trata, siéntense con estos muchachos que vienen de organizaciones sociales. ¿De qué año estamos hablando? 2008 y 2009. Y después de ahí, todos los años, hasta que se fue a Roma, se hicieron las misas por la trata y la exclusión. La primera fue en una iglesia, pero después él tomó una decisión maravillosa que fue, no, vamos a la Plaza Constitución.
¿Y que es lo que vos te acordás? ¿A quién le daban misa? Las cooperativas de cartonero, la cooperativa El Álamo de Villa Pueyrredón, que recibe a todos los del Tren Blanco, con Alicia Montoya a la cabeza, no creyente, una católica que había salido espantada de la fe, Alicia una grande, Alicia Montoya, la asamblea de Villa Pueyrredón, Cabezón y Nazca, y Juancito Graboy, Juan Graboy, en ese momento con un núcleo de amigos de él, todos universitarios, que le daban un mate cocido a los cartoneros, que de ese mate cocido pasó a defenderlo como abogado, a ir a reclamar a las comisarías, a empezar a pelear por los derechos y las leyes de los cartoneros. Perdón, en las comisarías era porque muchas veces detenían a mujeres trans. A los cartoneros. Sexuales. No, al capítulo cartonero, la policía, si vos eras recolector de cartón, te sacaba el carro, te cobraba coima. Vivían así los cartoneros. Es más, ahora está volviendo esto. Acabamos de venir un lavado de pies donde los curas villeros salieron a defender las cooperativas cartoneras porque el nuevo Jorge Macri, el Macri nuevo, está volviendo, corrido por derecha, por el marco político nacional y local, está volviendo atrás los derechos cartoneros. O sea, Bergoglio tomó la temática de los excluidos y la de la trata. Si hay esclavitud, porque hay personas que están trabajando 16, 18 horas por día, pero esa cantidad de horas en un trabajador deja a otro afuera, que son los excluidos que van a cartonear. Pero me acuerdo mal si recuerdo que había también trabajadoras sexuales. Sí, porque muchas son explotadas sexualmente. En la prostitución no es solo los prostíbulos en privados, en un cabaret, en un prostíbulo más inmueble. También hay explotación sexual en la calle. Y muchas de las mujeres explotadas sexualmente en la calle también tienen patrón, también tienen un regenteador, un proxeneta. Bergoglio recibió todo eso. La iglesia ya lo venía trabajando. No es que la iglesia no tenía este capítulo. Lo tenía, pero no desarrollado desde el líder de la iglesia en Buenos Aires. Bergoglio recibió todo eso y lo puso en la escena pública. Macri era intendente y ahí dio los discursos. Y mirá, si quieren volver a un Bergoglio potente que tira abajo toda esa teoría de no, una cosa es Bergoglio y lo otro es Francisco, es mentira todo eso. Si vos agarrás Bergoglio de las misas en Constitución, está hablando en contra de los proxenetas, está hablando en contra de la trata laboral, de los talleres clandestinos. Juliana Aguada, en ese momento la esposa de Mauricio Macri, y todas las marcas de ropa vinculadas al tráfico humano y reducción a la servidumbre. Desde la calle Avellaneda, La Salada, y etcétera. Lucas, quería preguntarte justamente eso, donde muchos dicen una cosa era Bergoglio y otra el Papa Francisco. ¿Crees que él pudo estar menos condicionado una vez que fue elegido Papa para mostrarse un poco más como él era? Está bueno eso que vos decís, porque sí en un punto y no en otro. Sí, porque un viejo de la iglesia, nos contaba él, dice, no, un día me agarró un viejito y me dijo, para crecer en la iglesia, pensá claro y habla oscuro. ¿Esto qué era? Nosotros le decíamos, Jorge, ¿por qué hablas en papiro? Esto de, viste, a veces los curas no van directo al grano, no son tan directos. Es como el indio en un tema. El indio en un tema es una poesía que tenés que estar atento. Bueno, en la iglesia el desarrollo de los hombres de fe, de la teología, del estudio de Dios, también a veces hablan sin ser tan directo, más aproximado. Y Bergoglio tenía eso para la interna, pero a la vez tenía esto de ser muy claro. Él llegó a hablar que en Puerto Madero comen los esclavistas, y esto no lo dijo cuando era papa, lo dijo acá en Buenos Aires cuando era Jorge Mario. Wow. En Buenos Aires, en Puerto Madero comen los esclavistas. ¿Vos te acordás de alguna situación tensa que haya tenido que enfrentar por esto, por estas denuncias? Mira, él contó que una vuelta una de las chicas refugiadas de un prostíbulo habían ingresado la banda criminal a recuperarla. Y habían ¿A la iglesia? A un convento. Wow. Y habían entrado armados los muchachos. Wow. Bergoglio ha tenido mucha experiencia con Fierro. No él, sino en épocas muy violentas porque veníamos de la dictadura. Sí. Pero la Compañía de Jesús, que es la orden que lo lleva adelante, históricamente estuvo vinculada a cosas muy picantes. Viajaron a la China, ellos eran los grandes evangelizadores del Asia. Han vivido guerras, han estado en frente de batalla constantemente. Y por ejemplo, en la época del nazismo, cuando los nazis toman Roma,
inventaron una red clandestina para salvar a la gente. Y salía del corazón del Vaticano, de la Santa Sede. Y recomiendo una película que se llama Escarlata y Negro, la protagoniza Gregory Peck. Está en YouTube. Mirá. Es muy interesante, es la historia de un jesuita irlandés que fue el encargado de hacer una red clandestina para salvar no solo judíos de Roma, sino salvar a soldados que escapaban del frente de batalla y a todo aquel que pidiera refugio. Lucas, ¿qué recordás del Bergoglio político? En términos del legado que dejó en la iglesia local antes de hacerse papa. Me decía... el papa obviamente fue político también, ¿no? Me decía Hernán Morelli, un flaco que fue cura y después dejó, se enamoró, tiene hijos, fanático de Boca, está muy cerca de los curavilleros, me dice... Él hizo que la política, llevó la política a lo espiritual y la espiritualidad a la política. Bergoglio, como el pueblo argentino, no divide fe y política, no divide fe y lucha. La dividimos los comunicadores, se quiere dividir en los encuestadores, la política, pero el pueblo no lo hace. El pueblo cuando peregrina en Luján y van más de 2 millones de personas, yo le recomiendo a la gente que no tenga fe, que no tiene fe, que solo vaya y vea. Sí, es muy flashero, yo lo hice. O sea, salí de San Cayetano para caminar 70 kilómetros por una imagen que es así. Obvio, es muy flashero. Ahora, que no es solo de Argentina, porque este es un papa latinoamericano. No es que el argentino lo hace acá. La Virgen de Luján le apareció un esclavo que era el negro Manuel, pero aparecía la Virgen Negra, apareció a los pescadores. Y si vas a Guadalupe, en México, le apareció a un nativo, a San Juan Diego, y eso fue hace 500 años. Bergoglio sintetizó una iglesia que hace 500 años fue evangelizada y que por primera vez después de 500 años logró tener papa. ¿A qué iba con el Bergoglio político prepapal? A que de algún modo la iglesia también tiene sus equilibrios de poder adentro y da la sensación de que esos equilibrios cambiaron después de su arzobispado, ¿no? O sea, uno ve el protagonismo de los curas villeros ahora de vuelta y no es lo mismo que la jerarquía que había, no sé, en los años 90, por ejemplo, cuarrachinos, ¿no? En esa época. Que Antonio Cuarrachino, tuvimos Papa Francisco gracias a Cuarrachino también en un punto. La iglesia es muy, no es todo lineal, es como que todo va... Podemos señalar cosas de Cuarrachino, pero sin Cuarrachino no teníamos papa. No, pero no digo eso, digo lo que cambió. Sí. ¿Qué cambió? Bueno, es una iglesia en salida, una iglesia que mete a los jóvenes, una iglesia que tomó la bandera ambiental como ningún otro líder en el mundo de Francisco. No hay otro líder en el mundo que haya sentado a todos los petroleros de las mayores empresas del mundo, los sentó en el Vaticano y dijo: ustedes están destruyendo el planeta, nos están llevando a la destrucción, no van a ganar más plata porque no va a haber más mundo. Y eso, sin embargo, no se tradujo en más feligresía joven que compita con los nuevos pentecostales, por ejemplo. No, sí hay. ¿Sí? Bergoglio ¿Vos ves que de algún modo le devolvió...? Mucho. No está contabilizado muchas veces porque lo omitimos, no se ve, pero Bergoglio llega con 1.200 millones de católicos y hoy hay 1.400 bautizados. ¿Y acá en la Argentina? ¿También decís que pasó eso? La Argentina en los lugares de la periferia sí. Por ejemplo, hoy en La Matanza, lo del padre Tano, curavillero, claro, formado con el padre Pepe en la 21-24, un pibe de Villa Crespo. El padre Tano, un pibe de clase media de Villa Crespo que empieza a ir a la Villa 21, se enamora de la obra de la iglesia y se hace cura. Y hoy vos vas a Villegas, a la estación Villegas, a la estación del Paco. Miles de informes de los distintos canales de noticiero yendo a la estación del Paco. Pero después los noticieros no van cuando eso se transforma y lo transforma una iglesia como la del padre Tano, acompañada por Cáritas, acompañada por los obispos, acompañada con guita, con soporte, con organizar la comunidad, con muchos pibes que hacen política y que están con el Tano y militan en la Cámpora, militan en el Levita. Hay radicales. Yo he visto eventos, lo del padre Tano, con Conte Gran, que es el procurador de la provincia de Buenos Aires, con Agustina Díaz Cordero, que seguramente va a estar escuchando, que es del Consejo de la Magistratura, una jueza de familia, o sea, Silvio Robles, el secretario de Rosati de la Corte, todo escuchando a los pibes que venían del Paco, de la droga, de los pasillos, acompañado porque la iglesia convocó a esa justicia
que tiene que estar más cerca de los barrios. Lucas, volviendo al Vaticano, y breve porque me corre el león, pero ¿qué permanece y qué se puede revertir de lo que hizo el Papa Francisco en estos 12 años? Qué pregunta, me tirás. ¿Es difícil de revertir? A eso voy. ¿Deja un mojón clavado profundo? Creo que sí. Tengo la esperanza también de que sí. Y después él decía una cosa, que el Espíritu Santo no tiene reversa. El Espíritu Santo en la Iglesia Católica es muy importante porque una vez que parte Jesús al cielo, deja... El Espíritu Santo es el que nos agrupa. Y cuando uno está haciendo un análisis político, un análisis periodístico, en la Iglesia se hace un discernimiento. El discernimiento es la voluntad, pero acompañada con la voluntad de Dios, o tratando de escuchar la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que en el cónclave, los cardenales que tienen que ir a votar, tienen que estar atentos a qué le está pidiendo Dios en ese momento. ¿Cuál es la voz de Dios? Que en la película de las dos papas es maravillosa, porque el que representa a Ratzinger dice: la vela tira el humo hacia abajo. ¿Cómo una vela? No va el humo hacia abajo. Dios me estaba hablando y esto era que yo tengo que irme y tenés que venir vos. No tenemos Bergoglio, no tenemos Papa Francisco sin el coraje de Benedicto, del alemán, que falló en muchas cosas, pero que él nos dio el Papa Francisco también, Benedicto. Lucas, gracias por venir. Gracias, Wale. Lucas Schaller, periodista especializado en la Iglesia Católica, contándonos algunas de estas cosas del Papa antes de ser Papa. En un ratito, el canciller Santi Juncal y el aspecto geopolítico de sus intervenciones en los últimos años. De 14 a 17.